Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en el martes 17 de julio, este día con un panel de lujo que van a conocer cuando regresemos de ver la cápsula. ¿De qué vamos a hablar hoy? Estaremos hablando del ácido úrico y para qué sirve y todos los problemas que este nos puede dar cuando está no en balance. Ya volvemos. El ácido úrico es un químico que se crea cuando el cuerpo descompone sustancias llamadas purinas. Las purinas se producen normalmente en el cuerpo y también se encuentran en algunos alimentos y bebidas. Los alimentos con alto contenido de purina incluyen el hígado, las anchoas, los frijoles, arvejas secas y la cerveza. La mayor parte del ácido úrico se disuelve en la sangre y viaja a los riñones. Desde ahí sale a través de la orina. Si su cuerpo produce demasiado ácido úrico o no lo elimina en cantidades suficientes, usted se puede enfermar. Los niveles altos de ácido úrico en la sangre se denomina hiperuricemia. El examen de detención se hace para ver cuánto ácido úrico tiene usted en la sangre. Se puede utilizar otro examen para verificar el nivel de ácido úrico en la orina. El organismo humano es muy sabio e intenta siempre protegerse de las sustancias que pueden causar algún daño en los organismos vitales. Es por esta razón que cuando el ácido úrico está demasiado elevado en la sangre y por lo tanto puede ser peligroso para el organismo, el cuerpo envía este exceso de ácido úrico lo más lejos posible de los organismos vitales y sobre todo del corazón. ¿Quieres conocer más sobre el ácido úrico? Quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñenos. Bueno, y como les comentaba, un panel de lujo. Nuestro primer invitado, le damos la bienvenida, especialista en reumatología, el doctor Raúl Aragón. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, Bienvenido. gracias. Qué gusto compartir con nuestros colegas y con ustedes en este canal. Gracias por invitarnos al programa. Gracias a usted por brindarnos su tiempo. Gracias, estamos. Ya conocida por todos y con el cariño de muchos además, la doctora Joana Oseguera, nuestra especialista en nutrición. ¿Cómo estás, Joana? Hola, muy contenta de estar con ustedes esta tarde para platicar de un tema muy interesante, Eli. Gracias, Joana, por acompañarnos este día. Guapísima como siempre. Bueno, y también le damos la bienvenida a nuestro especialista en nefrología, el doctor Carlos Enrique. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros televidentes a hablar de un tema muy interesante como es el ácido úrico desde varios aspectos, visto desde varios puntos de vista. Excelente, definitivamente el ácido úrico es una de esas cosas que la gente siempre dice, bueno, me voy a chequear el ácido úrico, pero eventualmente dicen, no sé ni para qué. Entonces, ¿por qué no comenzamos hablando realmente cuáles son las patologías que realmente pueden puede traducir ese ácido úrico elevado, doctor? Bueno, pues partir de la base que el ácido úrico, me imagino que van a mencionarlo también los colegas, es un producto, digamos, del metabolismo, del funcionamiento de nuestro organismo. Por lo tanto, debe estar en unos niveles normales para que todo esté en equilibrio. El ácido úrico se produce y debe ser eliminado fundamentalmente por el riñón. Entonces, este órgano es muy fundamental en este tema del ácido úrico. Cuando el ácido úrico generalmente está alterado, está elevado en los niveles que debe tener la persona, hombre o mujer, es que puede dar algunas enfermedades, ¿verdad? Traducirse en problemas de salud. Hasta ahora se conocía lo tradicional, ácido úrico elevado, problemas de artritis y la artritis llamada gota. La gota, la artritis del ácido úrico. Y con el correr de los años, la ciencia médica avanza, hoy se le ha atribuido a la presencia de ácido úrico elevado o alterado otra cantidad de enfermedades o padecimientos, ¿verdad? Se habla de parte del síndrome metabólico, tiene una afectación a nivel cardiovascular, está asociado con enfermedades que ya nuestros colegas van a mencionar. Fundamentalmente, quizás por el área que veo yo de reumatología, el ácido úrico pues está asociado a esa artritis que se llama gota. Y por eso precisamente le hice la pregunta a usted, porque la gente que nos está viendo en casa, esa es como que la asociación más clásica
que Por normalmente supuesto. tiene. Cuando piensan, bueno, ácido úrico, piensan articulaciones. Claro. De hecho, cuando ven, tengo una articulación inflamada, mucha gente lo primero que piensa o le dice al vecino, chequeate el ácido úrico. Eso es lo común. Así es. Exacto, entonces, pero vamos a ver, doctor, entonces, el pobre riñón. A ver, hablemos un poco de cómo es que el ácido úrico, o sea, para qué en realidad nos sirve y cómo es que se puede desbalancear, y luego pasamos a hablar cómo la alimentación es fundamental acá. Interesante. El tema del ácido úrico, la verdad es que lo que tú decías al inicio se lo toma. Yo creo que lo tomamos los médicos, los pacientes no saben, y por programas como este, pues empiezan a entender o a interpretar por qué nosotros lo dejamos y estamos insistiendo con este valor. El ácido úrico es un producto de desecho, es decir, algo que el cuerpo tiene que expulsar, obviamente por riñón. Esa es la razón por qué me invitaron. Entonces, de alguna forma también es importante saber por qué se me puede subir. Uno, porque puedo comer mucho, como dijo la cápsula. Dos, porque mi cuerpo puede generar más, que es una de las teorías nuevas que se están tomando mucho auge, más por el tipo de dieta. Y tres, que el riñón no lo expulse, que a la larga es la única vía de salida. Entonces el riñón tiene como finalidad principal tratar de mantener ese equilibrio, ¿verdad?, en la expulsión del ácido úrico, y en teoría, aunque comiéramos mucho, el riñón tendría que expulsar el exceso de ácido úrico para que no nos genere ningún tipo de problemas. Entonces, básicamente, la interpretación del ácido úrico es un producto de desecho que usualmente hoy se ha venido adjudicando a la ingesta mucho de productos con azúcar o fructosa, ¿verdad?, en el cual nuestro organismo lo deriva a la producción de ácido úrico como un mecanismo de compensación para no mantener elevados los niveles de azúcar. Entonces, esa es una ruta alterna que en el cual pues el ácido úrico se nos incrementa y tiene mucho repercusión en la salud en general últimamente. Mire qué interesante, me encanta escuchar eso que ahora es el azúcar en sí, o sea, ahora ya tiene que ver también el metabolismo de los carbohidratos, porque antes todo era que si mucha proteína, que si yo tengo gota, que si el ácido úrico, que entonces no puedo comer carne, solamente lo dedicaban como por esa zona. No, terrible, porque se le llamaba la enfermedad de la realeza, porque en realidad son los que tomaban vino, embutidos, frutas como la uva, mariscos, entonces decían que era del buen vivir, era una enfermedad de ese tipo, pero en realidad hoy por hoy, pues no, ¿verdad? Es una enfermedad que se le ha adjudicado por otra ruta. Se le ha adjudicado otra ruta y esta ruta sí está más terrible porque definitivamente nos afecta todo allá en toda la alimentación, ¿cierto, Giovanna? Sí, hablemos un poco, a ver, ¿a dónde, cómo podemos estar produciendo demasiado ácido úrico en base a la alimentación? Claro, fíjate que es bastante interesante, pero también me gustaría comentarles que actualmente el ácido úrico se toma también como un marcador de riesgo cardiovascular. Fíjate, se relaciona mucho con la diabetes, con la obesidad, con la dislipidemia. Lo que mencionaba el doctor, hoy día es un auge el ácido úrico. Con ciertos tratamientos que se les dan a los pacientes también en el contexto de cáncer y algunos otros medicamentos, y en relación también a la alimentación, otras pequeñas cosas que se pueden ver por ahí que vamos a ir platicando poco a poco en el programa, ¿verdad? Definitivamente hay mucha tela que cortar y para eso tenemos más tiempo. Pero ahorita vamos y escuchamos a Astrid Ábalos con el avance de TN21 y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Primero da mareo. Segundo, hay una decadencia terrible, vamos. El ácido úrico daña los huesos, el cartílago le daña. Y las rodillas duelen y afectan en muchas cosas de la cuestión del cuerpo de uno. ¿Va? El dolor de hueso ya ves por comer muchas carnes. Muchísimas gracias a las personas que siempre responden a nuestro sondeo y nada más y nada menos que lo que estábamos mencionando, que antes le llamaba incluso pues la enfermedad del buen vivir, ¿cierto? Porque la gente lo sigue relacionando mucho con la carne. Y estábamos, bueno, antes de irnos al corte, nos comentaba Joana la relación últimamente con síndrome metabólico muy interesante, porque entonces el ácido úrico de verdad que cobra mucho más auge el hecho de ahora tener que tomarlo en cuenta en todos esos exámenes que hay que chequearse anualmente. Claro, fíjate que actualmente el ácido úrico va muy en relación
relación con algo que los médicos llamamos resistencia a la insulina o hiperinsulinismo, que es bastante frecuente encontrar en las personas que tienen un exceso de peso. Cuando te dicen, incluso aunque no haya obesidad, con solo que aparezca lo que es el sobrepeso, hay una alta probabilidad de que puedas tener el ácido úrico elevado, ¿verdad? Y no va solamente en relación en cuanto a lo que es la alimentación, el sedentarismo en algunas personas, sino que también en relación a medicamentos, ¿verdad? Y también en situaciones como platicaban anteriormente los doctores, principalmente en cuanto al funcionamiento de los riñones, ¿verdad? La eliminación. ¿Sabes algo? Un dato bastante interesante con respecto a esto del ácido úrico, y es que no solamente se relaciona con estos problemas metabólicos y cardiovasculares, sino que actualmente incluso a niveles elevados se atreven algunos a comentar que va en relación con el deterioro cognitivo de las personas, esa capacidad de concentración, de memoria, o sea, el estado neurológico también podría verse deteriorado en personas que tienen elevación del ácido Interesantísimo úrico. y sin tener relación realmente con la edad. Sí, aquí es donde viene lo grave. Exacto, sino que también en relación a esto, obviamente la mayor longevidad y todo que vemos en nuestra población también va bastante relacionada, pero el simple hecho de tener el ácido úrico elevado, pues ya se asocia a otras cosas más, Bueno, claro, lo que les estaba diciendo, si realmente tú me dices que el problema es aún y cuando no haya obesidad, pero si ya existe sobrepeso, el ácido úrico puede estar elevado. Y hoy con lo que tenemos, realmente tenemos tanto adolescente, tanto niño con sobrepeso y obesidad, pues quiere decir que el ácido úrico podría también estar elevado en ellos. ¿sí? Y es que sabes que lo triste es que a pesar de que ha pasado muchísimo tiempo y que hay muchos más conocimientos con respecto a los tratamientos, qué es lo que ocasiona la hiperuricemia, es cuando más se están observando casos tanto de gota o de complicaciones asociadas a ácido úrico, y probablemente viene bastante en relación también al tipo de alimentación que muchos podamos estar siguiendo, ¿verdad? Claro. Miren que antes de que hablemos de alimentación, Joana, me encantaría que tenemos vía telefónica, nada más y nada menos que a nuestra especialista en endocrinología, la doctora Cecilia Calderón. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación para participar en su programa con una gotita de conocimiento para nuestro público en general, para nuestra población que se beneficia, ¿verdad? Día a día con este conocimiento que se transmite perfectamente al aire con el esfuerzo de todos ustedes. Muchas gracias, doctora, por tomar nuestra llamada. A ver, hablemos un poquito de la relación existente que la comentábamos acá con los colegas entre el síndrome metabólico, resistencia a la insulina y el ácido úrico. Fíjese que el síndrome metabólico es una condición que viene dada precisamente por un exceso de peso. Puede ser sobrepeso u obesidad, sobre todo a nivel de la cintura, que conlleva resistencia a la insulina, niveles altos de insulina en sangre, que a esta persona la predisponen a padecer de enfermedades cardiovasculares. Este conjunto de enfermedades conlleva hipertensión arterial, triglicéridos altos, colesterol bueno bajo y alteraciones de la glucosa en ayunas, hasta llevarlos a presentar una diabetes tipo 2. En conjunto, nosotros decimos que el común denominador es exceso de insulina en sangre. Este exceso de insulina viene condicionado por factores genéticos hereditarios, pero también por un estilo de vida no muy bueno, un estilo de vida donde se consume una dieta alta en calorías, caracterizada por muchos carbohidratos, muchas harinas y grasas saturadas, como además sal. Claro, además, la falta de ejercicio o inactividad física juegan un papel fundamental y determinante en el síndrome metabólico. Entonces, este síndrome metabólico, vuelvo a repetir, nos pone en riesgo de presentar enfermedades importantes a nivel cardíaco, ¿verdad? Cardiovasculares, como derrame cerebral o accidente cerebrovascular, e infartos o ataques al corazón. Es necesario hacer conciencia de la importancia que conlleva un cambio en el estilo de vida, que es el primer paso que todos debemos de dar, porque si ya adolecemos de un síndrome metabólico, pues no quedarnos solo con ese detalle, sino que tomar cartas en el asunto, empezar a cambiar el estilo de vida, cambiarle el tipo de alimentación, consumir alimentos saludables, bajos en grasas, insisto, bajos en grasas saturadas, disminuir el consumo de harinas o carbohidratos y hacer ejercicio. No ponerse
como en un ejercicio intenso. Para las personas que nunca han hecho ejercicio, nosotros los médicos recomendamos por lo menos caminar, un promedio de 120 a 150 minutos por semana. Es lo mínimo necesario para empezar a cambiar esta entidad que nos está agobiando a nivel mundial, no solo en nuestro país, que estamos viendo desde muy pequeños los niños con sobrepeso. Ya niños de 6, 9, 10 años están con exceso de peso, adolescentes, adultos de todas las edades, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Definitivamente esta es una condición que viene a complicar además aquellos diagnósticos ya de enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión que ya estaban de preexistentes, ¿no? Correcto. Gracias, doctora, Entonces, por tomar, a la orden. por tomar nuestra llamada. Por invitarme a participar con ustedes. Y la esperamos a la próxima. ¿Verdad? Sí, a la próxima la esperamos acá en el set. Gracias, doctora. Un gusto. Con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, ya te lo escuchábamos, entonces definitivamente creo que hemos recalcado, bueno, ustedes han recalcado y la doctora también, la importancia que tiene, la relevancia que tiene el sobrepeso, el sedentarismo y obviamente la alimentación. ¿A dónde está el problema en la alimentación entonces? Ya dijimos que no solo es la carne, el vino y los mariscos, sino también los carbohidratos. Son los excesos, Eli, definitivamente. Como bien es cierto, tanto la gota, los problemas de ácido úrico desde el pasado siempre han sido asociados pues a los excesos, tanto en la alimentación como en las bebidas. Y anteriormente se ligaba mucho con el consumo de alimentos pues derivados de la carne o cárnicos, ¿no? Así como también a los pescados, pero actualmente se sabe también que el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente la cerveza, está fuertemente vinculada también con lo que es la elevación tanto del ácido úrico, pero bueno, ya el combinado de un exceso entre lo que incluimos tanto grasas, azúcares, ¿verdad?, proteínas que tal vez no son de tan buena calidad y la falta de ejercicio, pues contribuyen a la ganancia de peso que estamos observando actualmente, ¿no? Por lo tanto, como siempre se ha insistido, no existen alimentos malos, son los excesos. Exacto. Somos nosotros los que los convertimos. A lo mejor lo que les puedo decir ahí como que detalle más importante, y justo mis colegas también lo han mencionado, así como también la doctora hace un ratito, es muy importante saber escoger los alimentos, ¿no? De repente, actualmente suena muchísimo lo que es la palabra fructosa. Entonces la fructosa se utiliza como un azúcar de diferentes alimentos actualmente en la industria, alimentos altamente procesados, ¿no? Entonces este tipo de azúcar pues se asocia muchísimo con el desarrollo de hipertensión, insuficiencia renal, ganancia de peso, ¿verdad? Digamos que tiene ciertos mecanismos muy diferentes a los que genera la glucosa o el azúcar normal en la dieta. Entonces, el exceso de esta está fuertemente vinculada con problemas metabólicos, como la hiperuricemia. Y ahí vamos que la gente dice, pero si yo no como azúcar, si yo solo como fruta. O me cuido con lo que como en la carne, ¿no? Y el problema es el azúcar. Que el problema es el azúcar y la fruta que tiene su propio azúcar, nada más que la dichosa fructosa. ¿Cuáles son los síntomas? Si yo no me chequeo, si mi médico no me deja dentro de mis exámenes el ácido úrico, ¿cómo puedo yo sospechar que tengo problemas con el ácido úrico, doctor? Yo creo que después de esta charla, el tema de no llevar a los síntomas, porque todos lo conocemos por la gota, ¿no? Pero en realidad no necesariamente nos va a dar el síntoma de la gota. De hecho, eso tiene mucho quizás que ver con el tema cuál es el valor normal del ácido úrico. Ese se ha venido cambiando con los años dependiendo el riesgo que tiene. Entonces, un valor normal es hasta dónde tengo segura una población. Entonces, hoy por hoy se ha bajado a niveles hasta valores de 6, en el cual se recomienda. Sin embargo, ya se está cuestionando si ese valor es seguro para la población. Por algo que se mencionó, que es la obesidad infantil, estudios serios de la Universidad de Boston, muestra cómo niños expuestos a alto contenido de fructosa, todos sabemos cómo están los menús infantiles últimamente o cómo los exponemos desde temprano a las comidas rápidas. Esto genera ácido úrico alto de valores de 5 en adelante a temprana edad, y que estos son hipertensos en adolescencia. Entonces se está cuestionando en realidad si ese valor es normal. Entonces los síntomas en realidad puede pasar muy silente esta enfermedad y ocasionarnos, como lo hemos tratado de enfocar, no solo por la gota, sino por otro tipo de patologías. Entonces, hasta cierta medida también el factor genético. Si mi familia tuvo antecedentes de ácido úrico, pues yo tengo alta predisposición a tenerlo. Entonces también, y esos son los peores porque esos tienen más tolerancia. Entonces los que tienen ese antecedente pueden llegar a valores bien altos y no presentar síntomas.
Mire qué interesante, y es bien importante aquí el llamado de atención a todos nosotros que tenemos la bendición de tener a nuestros padres vivos e incluso abuelos. Hay que saber de qué padecen, porque cuando a uno le preguntan, ¿y usted tiene historia de su familia que padece de ácido úrico? No saben. ¿Sí, doctor? Claro, ¿Le ha pasado? Claro, por supuesto. Complementando a lo que se está hablando de este tema, hay que recordar que los niveles de ácido úrico, como decía Carlos, tienen un nivel para cierto grupo de población y cada vez la medicina va como bajando los niveles, nos va disminuyendo los niveles seguros. ¿Qué pasa cuando el ácido úrico empieza a estar elevado? Tenemos que saber que hay un periodo que se llama hiperuricemia, que así se llama el ácido úrico arriba de lo normal, se llama hiperuricemia asintomática. Y muy probablemente lo que hemos estado escuchando hasta ahorita, síndrome metabólico, riesgo cardiovascular, está asociado, pero probablemente son manifestaciones y complicaciones a mediano y largo plazo. Pero ¿qué puede suceder y qué es lo que a la gente le puede afligir más? Es tener un ataque de gota. Y entonces, ¿cuáles son los destinos de la hiperuricemia? Tener el ácido úrico elevado, aparte de que va a estar afectando el riñón, relación con hipertensión, corazón, eventos cerebrovasculares o derrames cerebrales, etcétera. El ácido úrico elevado, lo que vamos a ver es que puede tomar varios caminos. El más frecuente es que se empiecen a formar unos cristalitos de ácido úrico en las articulaciones, y ya lo decía ahí en la consulta ciudadana, decía, afecta las articulaciones y el cartílago, decía una señora, ¿verdad? Y no está tan lejano a lo que estamos diciendo. Entonces los cristales de ácido úrico por exceso empiezan a formarse. Así como se forma una perla en una ostra, poco a poco el ácido úrico se va, por procesos físico-químicos, se va acumulando y se forman unas agujas o cristales de ácido úrico, que son los que van a dar el ataque de gota. Entonces la gente va a consultar porque hay un ataque de gota. No sé si producción nos puede colaborar con las imágenes que traemos. Claro, ¿verdad? Que sí. ¿Le parece que después del corte las veamos, Perfecto, doctor? las vemos. Entonces, tener el ácido úrico elevado, uno de los riesgos más inmediatos puede ser desarrollar una artritis que se llama gota. Exacto, ese puede ser como que la primer signo de alarma. Como la primera manifestación. De hecho, la gente puede tener eso antes de verse el problema en los riñones, porque está relacionado incluso a problemas de falla renal. Pueden presentar cálculos renales, ¿verdad? Claro. Pueden tener varias manifestaciones que tenemos que saber los médicos, explorarle y preguntarle a la gente, pero la gente suele llegar porque se le hinchó algo. Porque algo está mal. Normalmente, eso es lo habitual. Bueno, vámonos a una pausa comercial y al regresar hablamos más sobre este interesante tema. Estás viendo Salud TV. Feliz provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando del ácido úrico y los problemas a los cuales se ha relacionado su desbalance. Y el doctor Aragón pues estaba comentando un poco que las manifestaciones, como bien decimos aquí en Buen Salvadoreño, si no duele no consulta, ¿verdad? Claro. Doctor, vemos sus imágenes. A ver, comiénzanos a contar de qué se tratan las imágenes que Bueno, la primera imagen es para ver cómo son los cristales, por qué es que el ataque de gota, de esa artritis tan fuerte que se llama gota, se cataloga como la artritis más dolorosa de todas las que hay. Un ataque de gota, pues quizás podría compararse a los dolores de parto en la mujer. Uy. Entonces es una reacción inflamatoria tan intensa porque si vemos las imágenes, ahí tenemos nosotros unos cristales de ácido úrico vistos con unos microscopios un poquito especiales, claro, pero se pueden ver a simple vista con un microscopio de luz simple. Como si ¿verdad? fueran granitos de sal. Exacto. Doctor. Eso que tenemos en la pantalla es un ataque, es el famoso ataque de podagra. Pero también hay que decirle a los colegas y a la gente que nos ve en este programa que no todo lo que le duele y se le hincha a ese nivel va a ser ácido úrico y gota, porque hay un diagnóstico diferencial tremendo. Y luego saber que ese tipo de enfermedad, ese es un ataque agudo de gota, ¿verdad? Gota, artritis por ácido úrico. Creo que hay otra. Bien, y más de las mismas imágenes. Quiere decir que la gente hasta que tiene esto, a veces consulta, muchas veces no, se automedican. Se automedica algo para el dolor, que es casi la norma. Pone hielo. Cuando ya es refractario al tratamiento que están llevando automedicado es que nos buscan a nosotros. Pero yo quisiera aprovechar a decirle a todo nuestro público televidente, tanto las personas como nuestros colegas que nos miran, el ácido úrico elevado no lo vean de menos, no lo menosprecien. No solo esperen que sea por gota,
Es una manifestación de varias, pero hay que ponerle atención al ácido úrico elevado. ¿Por qué? Por esos riesgos que hemos estado escuchando hace ratos, diciendo que tener ácido úrico elevado, aunque no tengamos esas artritis por ácido úrico, nos puede dar hipertensión, nos puede dar problemas metabólicos, nos puede afectar el riñón, y aquí está nuestro colega, y quisiera lanzarle un poco como la iniciativa a explicar eso. Mucha gente nos pregunta, Carlos, ¿el ácido úrico se me elevó porque ya tengo un problema de funcionamiento renal o viceversa? Y para aprovechar un poco eso. Bueno, a eso lo vamos a hablar desde el punto de vista nacional. Sí. Yo creo que es parte de nuestra población, sobre todo la expuesta a altas temperaturas, los que trabajan en agricultura, que el calor es un factor de riesgo para aumentar el ácido úrico, porque el riñón, al inicio, para retener líquido, como un mecanismo de evitar la deshidratación, retiene ácido úrico. Entonces, él trata de subirlo para mantener más agua en el cuerpo para el trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo me he deshidratado, me he esforzado en el trabajo, en vez de hidratarme con agua, me hidrato con cualquier refresco carbonatado o azucarado, y eso genera, como ya lo dijimos, más ácido úrico y no se hidrata. Entonces continúa el riñón reteniendo ácido úrico inconscientemente porque para él está deshidratado. Pero tanta retención de ácido úrico es lo que empieza a causar un daño, es un daño diferente, es un daño que se llama intersticial, que es ahí donde el sitio medular o de en medio del riñón, y esto hace que empiece a perder electrolitos, que empiezan a perder sodio, calcio, potasio, y son esas personas que empiezan a tener mucho calambre. Entonces, esto también es otro problema a consecuencia de elevación de ácido úrico de manera permanente o persistente. Entonces, ¿quién fue primero? Bueno, en realidad el ácido úrico lo retiene como un mecanismo de compensación, pero si nosotros no rompemos eso con una adecuada hidratación, el riñón se termina dañando con ese mecanismo, igual como sucede con la hipertensión, que la hipertensión al inicio él lo hace para protegerse y mantenerse con sangre, pero si no corregimos eso, el riñón se termina dañando. Claro, es lo que mencionábamos al principio cuando el doctor decía, son esas perlitas, ¿verdad?, que van a ir a dañar el riñón, porque ya el riñón ya no va a poder con él. Y al final, definitivamente es cuando uno dice quién fue primero, pues no importa porque todo está dañado, ¿no? Y quisiera acotar eso, pues como este programa es educativo, sobre todo a los colegas o a la gente en general, si se hace algún chequeo de rutina y le dicen, mire, le salió el ácido úrico elevado, consulte pronto consulte al personal de salud, al médico, atención primaria o especialista o directamente a un nefrólogo. ¿Por qué? Porque el ataque de gota lo podemos resolver relativamente fácil. Eso es agudo, eso es una manifestación. Se puede hacer crónico, por supuesto, y es destructivo y todo. Sí, pero eso no va a lastimar o a matar a una persona. Claro. Y entonces yo quisiera que la gente sepa que el ácido úrico elevado hay que consultar porque hay que tener un órgano pendiente que es el riñón, principalmente. Entonces, ácido úrico elevado, en un examen, consulte a su médico, sobre todo un especialista como el nefrólogo. No, doctor, y usted mencionaba algo importantísimo con las imágenes que nos mostró. Mucha gente, ante tanto diagnóstico diferencial, puede ser que ni siquiera se le ocurra que es un ataque de ácido úrico, sino que va a pensar que es una inflamación, lo que va a tomar es un antiinflamatorio no esteroideo que va a dañar más el riñón, y cuando vea que ya no hizo efecto y vaya a consultar a dónde va, el riñón ya probablemente va a estar muy dañado. Claro. Así que ojo con eso. Bueno, pero veamos la relación existente entre ácido úrico y enfermedad cardiovascular con el doctor José Roberto Durán, nuestro cardiólogo. Ya volvemos. Buenas tardes, tengan todos nuestros amigos de Salud TV. Soy el doctor José Roberto Durán, cardiólogo intervencionista. Este día vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares relacionadas con el ácido úrico. El ácido úrico es una sustancia que por años se ha relacionado con las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, el síndrome metabólico como tal, enfermedades como demencia vascular, cardiopatía isquémica, enfermedades de la retina, están relacionadas con esta sustancia. Esta sustancia se produce en nuestro organismo, pero también se introduce mediante las comidas. Por ende, hay que tener cuidado con todas las comidas que consumimos. Comidas que producen ácido úrico como la cerveza, vísceras, carnes rojas, algunas legumbres, corazón, hígado, tendrían que ser evitadas en todas aquellas personas que producen o tienen enfermedad relacionada con ácido úrico, ¿verdad? Entonces, la dieta y el ejercicio también es muy importante para disminuir los niveles de ácido úrico.
Son recomendadas para la disminución también vegetales y frutas como la cereza, la fresa, algunos medicamentos también están indicados, ¿verdad? Y el consejo siempre que visiten a su médico si padecen de elevación de ácido úrico y de estas enfermedades relacionadas con él. Les recomiendo su control con su cardiólogo cada 3 meses. Si tienen ácido úrico elevado o alguna enfermedad relacionada con hagan dieta, ejercicio y nos vemos para la próxima. Soy el doctor José Roberto Durán, su cardiólogo intervencionista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Ahora en Food Style te traemos los alimentos que contienen gran cantidad de purina que aumentan los niveles de ácido úrico en la sangre. Por lo tanto, realiza controles médicos y tener una dieta balanceada es la manera de prevenir este problema. No debes consumir muchos mariscos, ya que son alimentos ricos en purina, por lo que debes moderarlos en la dieta. Entre estos grupos se destacan cangrejos, langostinos, ostras, almejas y mejillones. La carne roja es uno de los alimentos que más contribuyen a su aumento. Si tienes los niveles altos, debes evitarlo completamente. La carne de cerdo y la ternera también tienen gran porcentaje de purina. Las que son más grasas y las vísceras, extractos de carne, carne picada y riñones. Algunas verduras que deben ingerirse con moderación. Si tienes el ácido úrico elevado son espárragos, champiñones, coliflor, espinacas, rábanos y puerros. La cerveza es más perjudicial para las personas con ácido úrico elevado que los mariscos y las carnes. Esto se debe a que aumenta la producción de sus niveles en el cuerpo y dificulta la eliminación. Los especialistas en el tema recomiendan evitar la cerveza si sufre de esto. Bueno, y continuamos con nuestro programa y aquí tenemos a nuestra especialista en nutrición, a Joana. Vamos a ver qué vamos a agregar realmente nuestra dieta ya más ad hoc a nuestra sociedad. Claro, mira, lo más importante acá se trata obviamente de no caer en los extremos, no estar en exceso ante todo, ¿no? Si tú tienes un peso más arriba de lo que te corresponde, es muy importante que lo controles y trates de tener un peso saludable ante todo. Esto implica comer bien y también no ser sedentario y hacer mucho ejercicio. Anteriormente, como platicábamos, pues la gente decía que la gota o la elevación de ácido úrico iba solamente en relación al consumo de los alimentos ricos en proteína y por eso de repente te encuentras que te dicen no puedes comer carne, algunos hasta dejan de comer pollo y finalmente llegan contigo y te dicen la verdad que ya no sé ni qué comer. Incluso nosotros como médicos podríamos estar facilitando el riesgo de una desnutrición o deficiencias de algunas vitaminas o minerales en nuestros pacientes. Yo creo que un dato alarmante acá, Eli, es que se dice que al menos solamente un 30% de los médicos dan consejería nutricional en relación al ácido úrico a nuestros pacientes. Entonces es muy importante de dar no solamente concientización en la población de la importancia de este examen cuando está elevado, sino también en nosotros como médicos y los que están en formación, para que lo tomemos a consideración y demos las medidas y recomendaciones adecuadas. ¿Qué porcentaje dijiste que daba educación? 30%, y sabes que muchas veces en ese 30% la información que damos puede llegar a ser muy contradictoria. Entonces de repente, mire doctora, alguien me dijo que comiera carne, pero la otra persona me dijo que no lo hiciera. Entonces más bien acá sí se puede consumir carne. Lo ideal es que las carnes rojas, en este caso, ¿verdad?, se trate de disminuir su consumo más de 1 o 2 veces a la semana, pero ten mucho más cuidado con aquellos alimentos donde se concentra más el ácido úrico o purinas, como es el caso pues de las vísceras, ¿no? A los que les gusta comer hígado de repente, siempre tienen que tratar de preferir lo que son las carnes que sean muy bajas en grasa, ¿verdad? Buscar tipo lomo de agujas, aquellos alimentos que tú vas y dicen la palabra magra, que no se le ven esas vetitas de grasa, son como que las ideales. ¿Sabes tú que incluso la cantidad de
purinas que estas tienen es mucho mayor que la que pueden tener muchos pescados, y aquí es importante sopesar también eso, porque de repente la población puede escuchar que incluso el consumo de pescado se asocia con la elevación del ácido úrico, pero hay muchos pescados, como es el caso pues del atún, el caso también del salmón, ¿verdad?, que también tienen ácidos grasos que son buenos, como el omega 3, y que tampoco es que los puedes quitar al 100%, sino que más bien a cada persona indicarle la cantidad que debe de consumir, ¿ves? Entonces aquí la palabra clave es la moderación en este aspecto. Control y moderación. Exacto, las aves de corral, pollos también pueden ser consumidas, entonces nuevamente la preparación de esta es muy importante, no es lo mismo que te den un alimento que está cocido, asado, horneado, a que te lo preparen frito o empanizado. Hablemos de nuestros cereales, nuestros frijoles, nuestro arroz, todo lo que consumimos, maíz. Sí pueden ser consumidos, definitivamente. De repente te encuentras y vas a leer y te vas a encontrar en internet que las personas que tienen el ácido úrico alto no deberían de consumir los alimentos que consideramos como leguminosas, que es donde entran lo que son los frijoles. Igual te vas a encontrar con respecto a lo que son las frutas por el contenido de fructosa, pero por favor, no es lo mismo un alimento que no ha pasado por el proceso de industrialización, ¿verdad?, que un alimento que tú vas y encuentras ya como comida rápida, que ha sido manipulado, que se le han agregado un montón de aditivos, ¿no? Entonces sí pueden ser consumidos. Aquí ese es un error médico que tienden a hacerse de forma frecuente con nuestros pacientes. Llegan y lo primero que le dicen es: no consumes carne y no consumes frijoles, y eso no es correcto. Entonces sí se puede consumir, más bien acá es de retirar aquellos alimentos que sabemos que van a favorecer esa ganancia de peso, que finalmente va a llevar también a la resistencia a la insulina, y esta resistencia a la insulina más el consumo de la fructosa van a terminar generando lo que es la elevación del ácido úrico, fíjate. Entonces, por eso es que insistimos tanto que no consulten al doctor Google, por favor. Y por Consulten favor, a los doctores, recuerda que los frijoles o las leguminosas tienen otros componentes, tienen hierro, tienen otras vitaminas y tienen fibra, ¿verdad?, que van a ser muy importantes también para el control del peso y también para el control de muchos parámetros metabólicos, como es el caso del colesterol, de los triglicéridos, de la glucosa. Así que sí pueden ser incluidas en una alimentación saludable. Yo tendría mucho mayor cuidado con aquellos alimentos a los cuales se les agrega la fructosa, y eso lo vas a encontrar en las gaseosas, en las bebidas energéticas, en todas aquellas que tienen edulcorantes o saborizantes. Entonces esas bebidas tienen altas cantidades de azúcares, y generalmente es de este tipo de fructosa que va a ir directo al hígado, y hay una gran afinidad entre el hígado y la fructosa, fíjate, y esta cuando llega al hígado prácticamente se queda ahí y comienza a recubrirlo, lo llena con una capa de grasa, ¿verdad?, genera lo que es el famoso hígado graso, más la elevación del ácido úrico, y le damos más trabajo a nuestros riñones finalmente, y se termina desencadenando la insuficiencia renal, y muchas veces no da síntomas hasta que de repente tomamos el examen de creatinina y ocurre esto. Y hay mucho más en relación a la alimentación. Bueno, muchísimo cuidadito con andar agrandando los combos. Eso es un gran problema, definitivamente. De hecho, disminúyanlos, traten de evitar y coman un poquito más en casa, va a ser un ahorro para el bolsillo y mucho más higiénico también, ¿eh? Eso va a ser más económico todavía, definitivamente. Sí. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Hemos estado aprendiendo muchísimo este día con este panel de lujo acerca del ácido úrico y las repercusiones que puede tener en la salud y las asociaciones que hoy día existen, que cada vez es más frecuente encontrar ácido úrico elevado en personas jóvenes. Siempre obviamente hay sobrepeso de por medio, esa es como que la primera alerta, ¿verdad? Pero Johanna, te había faltado todavía, me decías, hablar un poquito de la influencia que tiene el alcohol en el ácido úrico. Así es, definitivamente. Si te gusta la cerveza, no es una buena idea, ¿eh? Esta es de las bebidas alcohólicas que más impacto tienen en la elevación del ácido úrico, y hay diferentes estudios en los que incluso hay personas que ya tienen esa predisposición a elevar el ácido úrico, les toman niveles basales de ácido úrico, les dan un festín prácticamente de comida, toman exámenes y ven que se elevan hasta 3 miligramos más arriba del ácido úrico, y al darles una bebida alcohólica como la cerveza, se eleva aún más
más, fíjate, entonces el consumo de más de 50 gramos, que podría equivaler a 2 cervezas de tamaño normal de la marca que tú quieras, está fuertemente relacionada con elevación del ácido úrico, a diferencia, lo ideal es que no tomes alcohol, pues, porque finalmente van a ser calorías. Si lo vas a hacer de forma social y que sea muy de vez en cuando, prefiere un vino y que sea tinto. Tampoco te excedas, ¿verdad? Nuevamente, en el caso de los hombres, tratar de que no sea más de 2 copitas de vino, lo cual equivale a prácticamente una taza dividida entre las 2 copas, es decir, unos 250 ml, y en el caso de nosotras las mujeres, media taza. Una copita de vino sería lo máximo recomendado en el caso del alcohol, y que sea muy de vez en cuando, porque la cerveza es el peor. ¿Cuánto? ¿De verdad? Muy de vez en cuando. Si no estás acostumbrado a hacerlo, no trates de hacerlo todos los días, porque también puede tener un impacto en cuanto a lo que es el hígado graso. Entonces, de vez en cuando, ¿verdad? La recomendación, toma muchísima agua, hidrátate, sobre todo cuando hace calor, más de 2 litros al menos de agua al día, e incluso se ha documentado que hasta tomar café, fíjate, no específicamente por la cafeína, incluso se ha visto que hasta con el café descafeinado y las bebidas que son bajas en azúcar pueden tener un impacto en cuanto a favorecer la disminución de los niveles de ácido úrico, así que es una mejor opción. Hidrátate con agua, toma agua con tus comidas, ¿verdad? Incluye Sería mucho una mejor opción, entonces, el agua, la segunda mejor opción, ¿qué? Sí, puedes tomar café si lo deseas también, incluso aunque sea ¿Cuántas descafeinado y todo. ¿Cuántas tacitas de café? Bueno, se habla hasta que de 4, 5 tacitas de café tienen una relación positiva para la disminución de lo que es el ácido úrico, pero nuevamente, no importa si es un café descafeinado, también te puede ayudar a disminuir los niveles de ácido úrico. Bueno, y ahí tienen el dato muy interesante. Vamos a ver, doctor, ¿cuáles van a ser sus recomendaciones? ¿Cada cuánto debo chequearme el ácido úrico? ¿Qué otros exámenes debo mandarme? ¿Qué otras consideraciones a tener? Bueno, yo creo que el mensaje que dejaríamos es: si en mi familia hay historia de ácido úrico, valores arriba de 7, porque ya lo dijimos que el valor es 6 hoy por hoy, pero si en el pasado tenían 7 como se conocía, debo de también chequeármelo. Toda persona arriba de los 30 años, yo hago la broma que a los 30 años se nos acaba la garantía de todo, entonces deberíamos de chequearnos si el ácido úrico ser parte de, además, extender el llamado a cuidar lo que comen nuestros hijos, ¿verdad? Nosotros podemos influir si los mal acostumbramos a la comida rápida a temprana edad. Eso lo vamos a predisponer a tener altos niveles de ácido úrico y todo lo que hemos hablado después. Por lo tanto, no se automedique, no espere el dolor, y si tiene dolor, no use analgésicos porque termina dañando el riñón. Entonces terminan con el riñón con 2 orígenes de los daños: el ácido úrico y el analgésico que utilizaron para el dolor. Consulte a su médico y chequéeselo por lo menos una vez al año. Por lo menos una vez al año. ¿Asociado a qué otros exámenes recomendaría usted, doctor, y qué otras recomendaciones nos daría? Bueno, como estamos hablando del perfil metabólico, incluir glucosa, colesterol, triglicéridos, que es parte del proceso metabólico, el ácido úrico, un hemograma siempre es bueno, porque hay enfermedades en la sangre que pueden ser causas de ácido úrico elevado, ¿verdad? Ya conocemos algunas. Y luego un examen general de orina. Simple examen general de orina nos puede dar mucha información de cómo está el riñón o cómo está funcionando. Y por supuesto el ácido úrico, y si tiene alguna manifestación, sobre todo de dolor, y tiene el antecedente o sabe que tiene ácido úrico elevado, consulte con su médico y estamos pues para evaluar bien los casos, ¿verdad? Yo quería sumarme al hecho de recordarle a todas las personas y a los colegas que no veamos el ácido úrico como una cosa menor, sino que cada vez tiene más participación en la salud, y recordar que todos estos trastornos del ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos, etcétera, pues son los males del siglo XXI y son nuestras formas de vida actual, ¿verdad? Mucho sedentarismo, el tipo de alimentación que ya lo dijeron bastante, todo eso influye en los niveles de salud que podamos tener, ¿verdad? Así es que también es bueno un chequeo médico, ¿verdad? Con su médico de confianza, y estar pendiente de su salud. Estar pendiente de su salud. El ejercicio, Joana. Claro, actividad física, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, de lo que más te guste y a la hora que tú quieras. Y otra cosa, lee las etiquetas cuando compres. Si dice fructosa, jarabe de maíz alto en fructosa, no lo utilices, no lo consumas. Ni fructosa ni jarabe de maíz. Ni jarabe de maíz. Ni jarabe de maíz. Muy bien. Bueno, definitivamente muy agradecidos, hemos aprendido muchísimo. Espero que usted en casa le haya sacado el máximo provecho de este programa. Gracias, doctor Aragón, doctor Enrique, de verdad. Gracias. Joana, un placer, pero principalmente gracias a ustedes, a la doctora Calderón también, que nos acompañó vía telefónica. El día de mañana estaremos hablando del retraso del desarrollo psicomotor, así que no se lo pierdan. Por hoy que tengan un lindo martes y que Dios me los bendiga.
Te dejamos algunos consejos de cómo minimizar los riesgos del aumento del ácido úrico. Para comenzar, será conveniente realizar una dieta equilibrada de alimentos que ayudan a la composición de huesos y dientes como la leche. Disminuye incluso los alimentos ricos en purina como mariscos, vísceras, carnes rojas o pescados azules. Suprime el consumo de alcohol, reduce al máximo, pues esto incrementa la producción de ácido úrico y no aporta nutrientes. Incrementa el consumo de hidratos e incluso en tu alimentación, como cereales, verduras y féculas. Bebe 2,5 litros de agua, jugos e infusiones. Las bebidas con bicarbonato son buenas para alcalinizar la orina, sobre todo si se toman fármacos para eliminar ácido úrico por la sangre. Utilice aceite y margarina vegetal como aliño en crudo, mejor tras cocinarlo, para poder controlar la cantidad que colocamos.